Temblaban las manos, pero respiré hondo y recuperé la compostura. No, Jung Hong-jun no podía estar muerto. Sobre todo, el mensaje que me llamó la atención era una prueba. Actualmente estaba esperando el próximo escenario principal. Basándome en el sentido común, a Jung Hong-jun no se le debería haber dado la pena de exilio, y porque Jung Hong-jun habría entrado en un nuevo escenario como yo. Puede haber variaciones según el escenario, pero se convirtió en duque tan pronto como yo lo hice. Eso significa que, al igual que yo, Jung Hong-jun era candidato a rey demonio. Actualmente hay un retraso en la compensación debido a un error en el sistema Starkstream. Sin embargo, había un mensaje. Era muy raro conseguir una habilidad o un logro mediante la suplantación de identidad en Starkstream. Esta vez, Jung Hong-jun y yo nos suplantamos mutuamente y conseguimos logros en nombre del otro. Y si el escenario principal de la corriente estelar se distorsionará por esto, entré sano y salvo. Pero, ¿y si Jung Hong-jun no entró? Fue por eso que empezó la penalización de exilio. ¿Estás bien? ¿Tienes un vaso de agua? Aileen me miró con incredulidad por un momento. No vuelvas a sacar el catéter mientras no estoy aquí. Aileen salió de la habitación y yo reexaminé la situación con calma. Tenía que serenarme. No estaba claro si Jung Hong-jun había muerto o no. Era probable que lo hubieran asesinado al comienzo de la pena de exilio, justo antes del lanzamiento de la perspectiva electromagnética, pero la certeza absoluta era tabú en la corriente estelar. Primero necesitaba confirmar con certeza la vida o muerte de Jung Hong-jun. Bi-jung había ampliado el canal hacia el lado de Kilobat. Si Bi-jung ayudaba, podría ver la zona con los ojos de una constelación. Bi-jung, ¿me oyes? ¿Pasa algo? No hubo respuesta de Bi-jung. Ni siquiera pude escuchar los mensajes de otras constelaciones. Me sentí inquieto por un momento. ¿Qué le pasa a Bi-jung mientras estoy afuera? Escuché en silencio y pude oír la respiración de Bi-jung cerca de mí. Su cuerpo transparente yacía sobre mi pecho, profundamente dormido. Suspiré aliviada. Me habría sentido devastada si algo le hubiera pasado a Bi-jung. Lo siento. Acaricié la cabeza a Bi-jung. Según las formas de supervivencia, un Dokkai debe dormir al menos medio día al nacer. Yo estaba durmiendo, así que no era extraño que Bi-jung se hubiera quedado dormido. Era una situación en la que Bi-jung había agotado sus fuerzas debido al exceso de trabajo. Decidí utilizar el segundo método. Se activaba la habilidad exclusiva punto de vista electromagnético. Entonces mis sienes empezaron a palpitar. La habilidad se cancela debido al daño acumulado. Rayos, eso tampoco funcionó. Parecía que sufrió un duro golpe cuando se cortó mi vínculo con Jung Hong-jun. Al final volví a coger el móvil. Fue la primera vez que me sentí tan impotente. No sabía si Jung Hong-jun estaba muerto o no, y lo único que podía hacer era leer la novela. No pienses así. Kim Do-han, por favor, despierta. Has sobrevivido hasta ahora gracias a esta novela. Me mordí los labios y volví a oír formas de supervivencia. Todo surgió de esta historia, así que la respuesta estaría en la historia. El efecto del atributo aumentado, la lectura rápida. Leí el libro con los ojos muy abiertos sin perderme ni una sola frase. En ese momento no deberíamos haber fingido apoyar al rey demonio Asmodeus. Fue difícil imaginar que Jung Hong-jun y yo fingiéramos apoyar a Asmodeus esta vez. Puede que lo haya engañado, pero al final había un matiz que indicaba que seguiría cooperando con nosotros. No podía estar seguro de que Jung Hong-jun estuviera muerto con solo esta frase. La ronda 13, la ronda 14, las regresiones de Jung Hong-jun continuaron.
Me tomó más tiempo que antes, pero su espíritu se fue gastando poco a poco. Es difícil. La ronda 18. Quiero renunciar ahora. La ronda 21. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Leí sobre la desesperación de Jong Hyun y también sentí un gran dolor. Con el paso del tiempo, Jong Hyun volvió a su forma pesimista original, un regresivo que sobrevivió a cada regresión usando el principio de pensar solo en sí mismo. No puedo cambiar nada, volvió una y otra vez. En la segunda mitad de la novela no hubo gran diferencia con las formas de supervivencia que leí antes, salvo la primera mitad en la que influí. Jong Hyun cometió errores similares y recuperó tendencias similares. Maldita sea, unas cuantas veces más. Pasé varios meses con Jong Hyun, pero solo pude influir un poco en la novela. Quería conectar con el frustrado Jong Hyun, pero se encontraba en una situación a la que ya no podía llegar. Las rondas 25, 26, 27. Jong Hyun repetía constantemente las regresiones y tuve que dejar de leer. Fue doloroso leerlo. El libro original, Formas de Supervivencia, era una historia así. Como leí 3149 capítulos, veía mi respiración irregular y Jung, que estaba pegado a mi pecho, se movía incómodamente. Recordé el número de página antes de bajar hasta el final. Fue que sea un poco pesado seguir esta historia ahora mismo, pero había algo que tenía que comprobar primero. Jong Hyun logró el final correcto en la primera revisión. El autor escribió el epílogo. La pantalla se movía mucho al desplazarme debido al bajo rendimiento del smartphone. ¿Cuánto tiempo me desplacé hacia abajo? Finalmente llega el punto donde debería estar el final original. Sin embargo, solo encontré un enorme vacío. Actualmente en edición TT había un mensaje de una sola línea. Me embarcaron dos emociones diferentes. Jaja. El emoticono que seguía la palabra editado me enfureció, pero algunas de las posibilidades que surgían del mensaje me emocionaban. Esta historia aún podía cambiarse. Había una manera, incluso si Jong Hyun estaba muerto, de alguna manera tenía que traerlo de vuelta a esta regresión. Leí con determinación. Entonces las frases escritas antes del final me llamaron la atención. Antes del final del escenario, Jong Hyun recordó innumerables recuerdos de su muerte. En la tercera ronda, casi muero la primera vez que me encontré con Asmodeus. Tenía demasiados pensamientos. Espera, esta era la tercera ronda. Llamaron a la puerta y levanté la cabeza para ver a Mar. Vi que estaba despierto y me saludó. Revolucionario, ¿despertaste? ¡Qué suerte! ¿Qué está pasando? Nada, solo quería avisarte que alguien vino a verte. Estaba ocupado y quería decirle que volviera más tarde cuando Mark siguió hablando. El dueño del complejo industrial te busca. El dueño del complejo industrial ha venido a visitarte. ¿Qué quiso decir? ¿No era yo el dueño del complejo industrial? Quítate del camino. Al instante siguiente, alguien empujó a Mark y entró en la habitación. Su presencia cambió el ambiente y con solo estar allí, me quedé mirando al hombre con la boca abierta. Jong Hyun, a quien creía muerto, estaba frente a mí. Me llevó un poco más de tiempo recuperar el sentido. Aileen, que regresó, nos miró y desapareció tras arreglar la mesa, mientras que Mark, inexpresivo, también evitaba este lugar. En cuanto se hizo silencio, fue el primero en decir:
cuando llegaste hace 2 días. Me avergonzaba haberme asustado en los últimos 10 minutos. El hombre que me preocupaba caminaba por el mismo complejo industrial mientras yo tenía todo tipo de delirios sobre su muerte. ¿Cómo sobreviviste? Era una situación en la que no podía sobrevivir. Recibí un poco de ayuda. ¿De quién? ¿Fue tu patrocinador? Ese tipo nunca me ha ayudado ni una sola vez. Le pedí ayuda, pero no pensé que realmente me ayudaría. Desde el principio hasta el final de Quiet Survival, lo único que hizo fue que Jong Hong-jun retrocediera. Sus heridas habían sanado y se veía bastante bien. Una constelación me ayudó. ¿Una constelación? ¿Quién? No necesitas saber los detalles. ¿Qué ofreciste a cambio? Ninguno de ellos te ayudó a cambio de nada. Acabo de recibir una leve penalización. Penalti. Hasta que termine el escenario del mundo demonio, desapareceré durante 10 minutos al día. Desaparecer. ¿Qué significa esto? Algo así. En cualquier caso, ya he entrado al escenario principal y el error se ha solucionado. No hay de qué preocuparse. La expresión de Jong Hong-jun al hablar parecía indicar que había resuelto algo. Era un tanto inquietante. Me quedé dormido durante una semana y Jong Hong-jun sobrevivió con la ayuda de alguien que no tenía relación conmigo. Luego vino aquí para terminar de convertirse en el líder del complejo industrial. Quizás era porque era raro hablarle así a Jong Hong-jun. Un silencio incómodo llenó la sala de tratamiento. Jong Hong-jun miraba fijamente la mesa mientras tomaba té. Quería preguntarle por qué ha venido. Quería preguntarle qué haría en el futuro. Sin embargo, de mis bocas salieron palabras completamente diferentes. Los demás están bien. De hecho, Jong Hong-jun no podría saberlo. Era alguien que solo se llenaba la cabeza con escenarios. Alguien así no le importaba lo que hicieran los demás. Quería regañarlo al principio. Por favor, no vivas solo. Si vives así, nunca llegarás al final del escenario. Querías dar este discurso. Por cierto, Lim Jong-sun se unió al ejército. Jong Hong-jun comenzó a hablar. Kune-won y Lin Heng-yen están entrenando nuevas encarnaciones. Están fortaleciendo su poder para futuros desastres. John Sang-gan y Han Song-jun están en contacto con funcionarios del gobierno. ¿Están los dos juntos? Fue la primera vez que vi a Jong Hong-jun decir tantas palabras. Quizás por eso me enganché con su historia. Gong Ping-dun está comprando terrenos en Seonggan para construir un enorme castillo. Parece creerse rey de verdad. Ese Ahun-sin es realmente. Los dos niños están bien. Parece que tienen una moneda cada vez que se aburren. Me fascinó ver cómo Jong Hong-jun seguía hablando con voz directa. Algunas historias eran fáciles de entender, mientras que otras requerían un poco más de tiempo. Sin embargo, todas eran historias de alguien que conocía. Las personas que me gustaban eran historias vivientes en un lugar donde yo no existía. Mientras escuchaba, sentía algo de dureza, tristeza y nostalgia. Todos están ocupados viviendo. Sentí una extraña soledad al final de la historia. Ya veo, todos viven bien. La habilidad exclusiva, cuarta pared, está temblando. Me di cuenta de que yo era un outsider de esta historia. La regresión número 25, Jong Hong-jun dijo: no puedo cambiar nada. Sin mí, la gente seguía con los escenarios. Igual que Jong Hong-jun repetía las regresiones. La cuarta, quinta,
sextas rondas condujeron a una historia interminable donde podían olvidarse fácilmente. Mientras tanto, la gente avanzaba hacia el final. Era natural, fue que fuera natural, pero me olvidó recordarlo. Me mordió los labios e intenté decir algo. Me alegro. Las palabras no salieron de mi boca. Entonces escuché la voz de Jung Hwan-jun. Además, todos están contando tu historia. Levanté la cabeza lentamente al oír esas palabras. El rostro de Jung Hwan-jun seguía inexpresivo. Lo dicen mucho, tu historia. Sonreí levemente mientras me cubría los ojos con ambas manos. No lo parecía a simple vista, pero quería que sonriera. En la pequeña oscuridad creada por ambas manos, se escuchó de nuevo la voz de Jung Hwan-jun mientras bebía té. Regresemos a la tierra, Kim Dong-han.